La película The Old Ways tuvo su estreno mundial en la recién concluida edición del Festival de Cine de Sitges, considerado como la muestra de cine fantástico más importante del mundo. El personaje central es Cristina López, una reportera méxico-estadounidense. Ella regresa a su natal Veracruz para hacer una investigación sobre brujería y curadores y de pronto se convierte en sujeto de su propia historia al ser secuestrada por una bruja local y su hijo, quienes creen que ha sido poseída por un demonio. Este grupo de captores, que incluye a su prima Miranda, no la dejará en libertad hasta que logren exorcizar esa malévola fuerza. A medida que pasan los días, Cristina empieza a creer que tal vez ellos están diciendo la verdad. The Old Ways fue dirigida por Christopher Allender y escrita por Marcus Gabriel. Con ellos hablé de manera virtual, vean esto. Hola a los dos. Es maravilloso poder discutir con ustedes sobre este film que me dejó temblando. Mi primera pregunta es acerca de poder filmar exteriores en locación en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia, Christopher? Sí, filmamos la mayor parte en un estudio de sonido en Los Ángeles, pero pudimos hacer todos los exteriores en Puerto Rico, lo que fue increíble. Bueno, es que desplegaron la alfombra roja para nosotros allí, a lo grande. Fueron un gran apoyo y nos ayudaron a conseguir ubicaciones a un precio muy bajo. Nos ayudaron con todo tipo de artesanos y cosas así. Fue realmente emocionante. Estuvimos allí una semana antes de que California se bloqueara por el coronavirus. Así que fue emocionante y estresante, pues estábamos en una zona muy turística donde nos estábamos hospedando. Había muchos pasajeros de crucero que salían del barco al otro lado de la calle de nuestro hotel todos los días. Cuando llegamos por primera vez, el hotel tenía una canasta con manzanas gratis que tomábamos todos los días, y el último día pensé, no sé si voy a meter mi mano en la canasta de manzanas gratis. Claro. Tuvimos mucha suerte con Puerto Rico porque en el guión teníamos una locación, una cueva llamada La Boca, y Chris la había dibujado mientras visualizaba la película. Había hecho un dibujo de la entrada de una cueva que parecía una boca. Y nos propusimos buscar la cueva adecuada para que funcionara, y tuvimos mucha suerte con Camuy, ¿verdad, Chris? Las cuevas allí fue simplemente perfecto. Bueno, era exactamente lo que había dibujado y descubrimos que podíamos rodar allí, así que fue increíble. I told you, it was not safe. Esto me lleva a una pregunta que tenía preparada con respecto a la parte gráfica del film. Toda la mitología que aparece está sustentada por un cuaderno de notas y los dibujos que este contiene. Y como se está hablando de mitos y leyendas y ciertos rituales, ¿cómo se concibieron todos estos elementos gráficos? Bueno, mucha imaginación y mucha investigación. Leímos muchos sitios web y libros y entrevistas que pudimos encontrar. Nos tomó bastante tiempo descubrir dónde en el mundo queríamos que tuviera lugar la historia. Encontramos cosas fascinantes de toda Latinoamérica, América Central, América del Sur, México, Puerto Rico y el Caribe. Y estábamos recopilando todos esos sueños de los que podría ser la película. Pero tenía que tener sentido geográficamente, así que finalmente nos establecimos en Veracruz, debido a su posición entre las dinastías azteca y maya. Está en la costa este de México, así que tiene también la influencia caribeña. Y luego obviamente todos los españoles y católicos y todo ese tipo de cosas a lo largo de la historia. Así que gran parte nació de ese tipo de investigación. The woman, she practices the old ways. Es la bruja. Pero
believe they can let you go. A lot of scary films, horror films. Muchos films de horror usan la estrategia de los saltos. Y esta es mi lectura personal y corríjanme si me equivoco. Me parece que eso no pasa en esta película. Las situaciones fueron creadas de manera progresiva y eran muy miedosas, pero la película no depende de los saltos que le hagan dar al espectador. The movie does not rely on those jump scare moments. Eso se establece en el concepto, en el guión, es algo que tal vez se decide en la ocasión. ¿Cómo ocurre eso? That happened. We don't want to do anything that's like No queríamos hacer algo barato, queríamos que naciera circumstances for de las circunstancias del personaje. One thing we Una cosa con la que tuvimos problemas es que cuando haces una película de terror con elenco reducido, no puedes hacer un recuento de muertos, porque si matas tus 4 personajes, la película se acaba. Entonces tienes que ser creativo para asegurarte de que la gente sepa que existe un peligro y que existen riesgos reales para tus personajes. Así que sí, bueno, we tried not to tratamos de no hacer nada que nos surgiera de las circunstancias for our de nuestro personaje principal, de su experiencia, e hicimos todo desde su punto de vista. Creo que esto ayudó a fundamentar el argumento. You can't understand what. Marcos, hay partes en español. ¿Cómo se decide qué se dice en español y qué va en inglés? Part goes in English. It's a wonderful question. Es una pregunta maravillosa. Bueno, nací en Puerto Rico, pero me crié desde muy pequeño My family spoke. en los Estados Unidos. Mi familia hablaba tanto inglés como español, así que creo que siempre todas nuestras conversaciones tendían a ser en ambos idiomas. O más específicamente, si tenía una novia o algo así, mi familia empezaba a hablar en español porque así podrían hablar a sus espaldas. Y era muy obvio. Entonces, parte de la historia trata sobre alguien que ha olvidado su herencia, su educación cultural, su idioma, y se había desconectado. Entonces, a medida que avanzamos en las partes iniciales de la película, queríamos estar con nuestro personaje principal, Cristina, interpretada por Bridget. Y tuvimos esa confusión y desconexión y falta de comprensión. Y a medida que la película continuaba, encontrábamos el remedio al volver a esas cosas que habíamos olvidado o habíamos dejado. Ahí es cuando se puede empezar a comunicarse de nuevo, así que encontramos diferentes formas creativas de estrechar esas brechas. Es decir, bueno, en esta escena nadie va a entender lo que diga, en esta otra, esta persona puede entender y va a traducirnos. Y a medida que avanzamos, todos podemos empezar a entender y crecer juntos. Entonces fue una decisión muy orgánica, tenía sus propias posibilidades cinematográficas y fue maravilloso tener un elenco tan bueno, con todos los actores bilingües. Había ocasiones en las que decíamos, bueno, ¿por qué no agregas algo aquí en español que te parezca bien? Y muchos de ellos salieron momentos geniales y honestos en los que los actores decían, así es como lo haría en esta parte. Estas son las palabras que usaría o no usaría, así que fue maravilloso. There is no demon, Christina. I see here a story of redemption. Yo veo aquí una historia de redención, pero también la vi como una especie de descripción poética del infierno que se enfrenta en un proceso de rehabilitación. ¿Qué piensas de eso? What do you think about that? Oh, 100%. Both those things were high on. Oh, al 100%. Esas dos cosas estuvieron en nuestra mente desde el principio. Queríamos explorar ese proceso de tener esa pelea, esa lucha que mucha gente tiene con las drogas, con las dependencias, esa soledad que se siente, ese vacío que se sigue creciendo dentro de ti, ese sentimiento de que no puedes buscar ayuda y que nadie puede ayudarte. Eso fue fundamental. A medida que pasa el tiempo, que envejeces, tienes amigos que han pasado por adicción y rehabilitación. Has visto cómo las vidas de otras personas han sido afectadas o destruidas por las drogas.
Y hoy hay una gran crisis de opioides aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Queríamos explorarlo. Y nos preguntamos si había algún modo de mostrar esto como un demonio que nosotros mismos invitamos y cómo podríamos curarnos de él. Y creo que esto es de lo que hablamos Chris y yo todo el tiempo, uno de los beneficios reales de una película de miedo, una película de terror. Mis favoritas son las que pueden contar una historia más grande dentro de la historia que está contando. Así que nos propusimos hacer una película de terror y nos propusimos hacer una película en la que el público se divierta. Pero también para nosotros y para nuestros personajes, queríamos hacer una película que tuviera un significado, que tuviera una historia que contara algo más allá de eso. Así que nuestros actores como Bridget nunca lo vieron. Bueno, ella leyó el guión y dijo, entiendo esto es un drama y esta es una historia de redención y todas esas cosas. Ella nunca lo vio como una película de terror, lo cual fue genial. Bueno, definitivamente intentamos cumplir en ambos planos, pero fue maravilloso. Fue genial tener actores que dijeran, yo no lo leí así, lo leí así, y fue increíble. Hagamos esa película. El resultado es fantástico. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Realmente me divertí mucho con este film. Gracias. Thank you. Gracias, lo aprecio, Alfonso. Cuídense. There is no demon,